A todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy nos toca sesión 4 y hoy es nuestra última sesión teórica, ¿verdad? Ya hemos charlado mucho acerca de definición de compiladores. Buenos días, Saúl. Definición de compiladores, qué es un compilador. Hemos platicado también de la evolución de ellos, en qué aplicamos los compiladores. Y ya vamos, buenos días, Ronnie. Vamos a empezar a platicar ya de temas de estructura de los lenguajes de programación, ¿verdad? Ya dejamos un poco de lado todo el preámbulo de todo el preámbulo de compiladores, ¿verdad? Todo el trasfondo. Buenos días, Oliver. Em, y nos metemos ya de lleno a platicar de lenguajes de programación. Bien, vamos a hablar de dos tipos de enlaces, enlace dinámico y enlace estático, estático y dinámico. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿Qué entienden por algo estático y algo dinámico a nivel de programación? ¿Qué entendemos por algo estático y algo dinámico a nivel de programación? Estático es algo que no cambia en la ejecución. Es algo que no cambia. Dice José, dice Carlos. Vamos a ver, alguien tiene... ¿Y dinámico qué vendría siendo? Vamos a ver, Julián dice, estático no cambia desde el momento que se crea. El dinámico va cambiando dependiendo de la necesidad. El estático apunta a un mismo punto y el dinámico puede cambiar de punto. Vamos por ahí, ¿verdad? Si alguien tiene alguna otra definición, me puede escribir. Pero básicamente todos tenemos la definición, ya sea en X o Y términos, pero ese es el contexto, ¿verdad? Estático es aquello o aquello, el guatemalteco no pronuncia la doble L bien, es aquello que en el entorno de ejecución, ¿verdad? En el entorno donde está, no va a cambiar ese entorno. Mientras que dinámico, a lo largo del entorno de ejecución puede cambiar. No es necesario que cambie, pero puede cambiar o puede variar. Por ejemplo, eh, en este punto, acá, este que estoy subrayando es el stack. Es una porción de stack que le corresponde al main. ¿Qué es el stack? El stack me va a representar a mí lo estático. ¿Sí? Entonces, el stack me representa a mí todo aquello que es estático dentro de qué? De la ejecución de un programa. ¿Sí? ¿Qué por lo regular es estático? Los métodos y las funciones. ¿Sí? Por lo regular, métodos y funciones son estáticas. Obviamente hay unas eh, variantes, como por ejemplo las variables estáticas. Las variables estáticas. En ese caso, las variables estáticas también irían dentro del stack. ¿Por qué? Porque es una variable estática. Tiene algo estático que no va a cambiar en la ejecución del programa. ¿Sí? Está aquí. No va a cambiar en la ejecución del programa. Lo mismo pasa con el método. Y, por ejemplo, yo tengo un método que tiene int x, int y z igual a x más y. Este es una x.
un return Z. Bueno, ese apunte cómo se me fue. A la larga, no importa el valor que estas variables tengan, a la larga, si la lógica es la misma, o sea, un método no puede ser estático porque su programación o su contenido no puede cambiar. O sea, yo no voy a venir y decir, ah, bueno, en ejecución ahora este no es entero, ahora este es flotante. O sea, no puede pasar eso. O sea, el contenido del método es estático. Por eso está dentro del entorno estático. Ahora bien, dicho esto, pasemos al entorno dinámico, que el entorno dinámico es el HIP. Y esto es el dinamismo. ¿Algún ejemplo de dinámico? ¿Alguien me puede decir a mí un ejemplo de algo dinámico dentro del mundo de la programación? Los objetos. Gracias. Correcto. ¿Por qué los objetos? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué el objeto es algo dinámico? Porque un objeto es dinámico. No, recordemos que toda la programación es en tiempo de ejecución. No hay ninguna cuestión en tiempo de compilación. O sea, hasta la larga todo se crea en tiempo de ejecución. En compilación solo se hace como que el esqueleto de lo que vas a crear en tiempo de ejecución. Pero a la larga todo se crea en la ejecución. ¿Por qué creen que el objeto es dinámico? Pueden cambiar sus atributos. Una variable también puede cambiar su atributo. Por ejemplo, una variable dentro de un método. Puede cambiar el valor. X pasa desde aquí es 10 y aquí abajo puede llegar a ser 20. Pero no es, eso no lo hace dinámico, ¿verdad? Puede asignar memoria en tiempo de ejecución. Todos asignan memoria en tiempo de ejecución, o sea, hasta los métodos estáticos, porque los métodos y funciones son estáticas, asignan ese espacio de memoria en tiempo de ejecución. En tiempo de compilación no se asigna nada. Pero vamos ahí teniendo, hay algo que ya platicamos ayer, perdón, el último día de clases, y por ahí va. Bien, yo les voy a contar, les voy a comentar, es porque se pueden destruir esos objetos y volverlos a instanciar. Por eso es dinámico. Todo tiene su asignación de memoria en tiempo de ejecución, pero el hecho de que ustedes puedan destruir el objeto y volverlo a crear, eso es dinámico. Una función nunca la pueden ustedes destruir. Una variable primitiva tampoco la pueden destruir, mientras que un objeto lo pueden destruir n veces y así como n veces lo destruyen, lo pueden instanciar n veces. Entonces, eso lo hace dinámico. Y eso me lleva también a la cuestión de comentarles. El string, ¿verdad? Nuestro tipo string es un objeto, es algo dinámico. Entonces, como es dinámico, también recordemos acá, el string puede tener hola. Posteriormente, después le puedo poner hola mundo. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy viniendo y destruyo esto para volverlo a crear con otro valor. Entonces el objeto es un objeto, perdón, el string es un objeto dinámico.
Entonces todo lo dinámico se va a almacenar en nuestro heap, mientras que en el stack están todos los métodos y variables estáticas. Por eso comúnmente se le llama la pila de llamadas. ¿Por qué? Porque el stack es pila y pues, hago llamadas a métodos o funciones. Entonces comúnmente se le conoce pila de llamadas. Bien, el heap, el stack, por lo regular, siempre va a apuntar al heap, ¿verdad? Por eso acá tenemos en el ejemplo una flecha. Entonces cuando nosotros decimos, es que comúnmente, ¿verdad? En C, es que estoy apuntando este es un puntero. A la larga lo que decimos cuando mencionamos en apuntador, que es un puntero, es esto. Cuando hacemos el enlace del heap, del stack al heap, ¿verdad? Esa flecha es un apuntador, que el stack apunta a una posición de memoria dentro del heap. Bien, entonces eso nos lleva a comentar lo siguiente. Tenemos nuestros entornos. Un entorno de ejecución es aquel que nos va a decir, bueno, de acá para acá está el main, digamos. Luego de eso yo llamo una función dentro del main. Está para acá, F1. Dentro de F1 vuelvo a llamar a un F2, digamos. Y aquí está F2. Y F2 vuelve a llamar a F1, digamos así. Entonces, estas porciones de memoria son entornos. Son entornos de ejecución. Entonces yo puedo venir y decir que el entorno del main es este, que está en celeste. Vengo yo y el entorno de función 1 o F1 es este que está en verde. ¿Sí? Vengo y digo, bueno, el entorno de F2 es este que está en rojo. Esta volvía a ser F1. Y bueno, al final, pues el entorno del nuevo F1 que volví a llamar a F1 es este. Recordemos que cuando comúnmente venimos y decimos, eh, aquí hay una variable X, aquí hay una variable X y aquí hay otra variable X. Esta variable X no es igual a esta y tampoco es igual a esta. No es igual, ¿verdad? No es igual. Entonces, ¿por qué? Porque están en diferente entorno. Está en el entorno de F1, el entorno de F2 y el entorno de F1, pero uno nuevo, no el que comúnmente lo llamé. Entonces, básicamente, ese es nuestro entorno estático, ¿verdad? Vamos subiendo. Mientras que, por ejemplo, vamos a borrar. ¿Qué pasaría si yo ya no tengo una X, sino que yo tengo eh, un objeto aquí? Un objeto, digamos un objeto global para toda la clase. Entonces, en F1 ese objeto, aquí lo voy a hacer, está aquí. Porque recordemos que los objetos y todo va en el heap. En F2, el objeto lo vuelvo a crear y está aquí. Es el mismo objeto. Entonces lo vuelvo a crear y está aquí. Vuelvo a llamar F1 y ya está aquí. Y lo vuelvo a llamar acá. Entonces el entorno dinámico, a pesar de ser el mismo objeto, va a tener diferente entorno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo voy creando nuevamente, lo creo otra vez. Porque puedo tener una declaración de eh, obj1, ¿verdad? Al inicio de la clase y dentro de F1 tengo obj
obj1 es igual a new objeto. Lo creo en F2, lo vuelvo a crear, obj1 igual a new. Y en el F1 otra vez que lo volví a llamar, lo vuelvo a crear. obj1 es el mismo objeto, pero no lo tengo yo en un único lugar, sino que lo voy cambiando. ¿Por qué? Porque eso voy generando nueva, nuevo segmento de memoria. Entonces eso es algo dinámico. Lejos de que yo le asigne un espacio de memoria, yo le estoy volviendo a reasignar, ¿verdad? Es una característica. ¿Por qué? Porque en ejecución, toda cuestión en el tiempo de ejecución se le asigna memoria. Si se dan cuenta, ahorita estoy simulando una ejecución y a F1 se le asigna una memoria. A F2 también. Volví a llamar a F1, también se le asigna una memoria en tiempo de ejecución. Pero este F1 no es igual a este F1, son diferentes. Mientras que el objeto aquí en las tres instancias es el mismo objeto. Es el mismo objeto. Entonces, podemos entender acá. Acá podemos ver mejor. Toda esta construcción y este manejo que a la larga, este arreglo que tenemos en pantalla es la memoria RAM. ¿Ok? Entonces, todo lo que vemos en pantalla es una RAM. Este arreglo es una RAM y eso es lo que hace el compilador al finalizar el análisis semántico y la traducción al código intermedio. Esta cuestión del manejo de stack, de heap y de entornos de ejecución es lo que hace el compilador. Esto ya es compiladores 2. ¿Sí? Pero es algo que nos va a servir porque esa es la mira, este es el objetivo del compilador, ¿verdad? Venir y segmentar los entornos y tanto los enlaces estáticos como dinámicos. ¿Qué pasa si ustedes les llega a dar un stack overflow? Es decir, el stack llega al punto de tocar al heap aquí. Se llena y esto es un stack overflow. ¿Por qué? Porque llenaron la pila de llamadas. ¿Sí? Llenaron ustedes la pila de llamadas. ¿Y cómo pueden hacer llenar la pila de llamadas? Una recursividad infinita. Que F1 llame a F1. Entonces, F1 llama a F1. Por ejemplo, si este fuera F1, F1 otra vez llama a F1 y aquí F1 y aquí F1 y así van llamando sin ninguna vía de escape. Entonces, ustedes muy seguramente les va a dar un stack overflow. Es decir, llenaron la pila de llamadas. ¿Qué pasa el caso contrario? Ustedes instancian infinitas veces un mismo objeto. Un for, o bueno, un while true. Y aquí tienen new objeto, ¿verdad? ¿Qué les va a dar muy seguramente? Posiblemente, ¿verdad? Tal vez ahora los compiladores son un poco más inteligentes en ese sentido, pero ¿qué les va a dar? Va a crecer para arriba el heap y el heap va a tocar el stack. Cuando lo toque, eso es un heap outer of memory, ¿verdad? Llenaron la pila de la memoria. Entonces ya vamos viendo que estas cuestiones son errores de compilación. No errores, sino que errores de código, pero el compilador va inmerso en esto, ¿verdad? Es una mala programación y el que retorna como que esos errores es el que ejecuta y el que lo diseña es el compilador, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo se nos va moviendo el mundo, vamos viendo cómo se manejan los lenguajes de programación. A la larga,
Algo así es el enlace dinámico, si lo queremos ver de una manera diferente. Aquí están los entornos, ¿verdad? Aquí está el entorno de ejecución main. Aquí está un entorno que se llama Z atributo. Aquí hay otro Z atributo cadena. Y estas flechas es lo que me apunta, como siempre les dije al inicio de clase, es lo que apunta al heap, ¿verdad? Estos son los famosos apuntadores o punteros. Cuando ustedes programen en C, no sé si sigue todavía, si seguimos programando en C en estructuras de datos, pero se define hoy, no se define de esta manera, pero ahí es un ampersand. No sé, no me sale. Algo así, ahí está. Entonces con este signo vamos colocando nosotros que es un apuntador. ¿Y qué hacemos acá? Aquí lo que básicamente estamos diciendo es que estoy, sí, Ronaldo. ¿Levantaste la mano por error o hay alguna duda? Bueno, bueno, si no hay alguna duda, seguimos. Cualquier cosa, por favor, tengan pena, pueden interrumpir la clase para platicar. Bien, entonces, cuando yo en C defino un apuntador, lo que estoy haciendo es esta flechita, ¿verdad? Estoy haciendo un enlace al heap. Mi heap es toda la porción de memoria, es toda una nube de memoria. Entonces aquí tengo varias cuestiones que apuntan al heap, ¿verdad? Este que está acá es un objeto. ¿Se dan cuenta? Este objeto que tiene un entero y una cadena. Tiene un 5 y una cadena que se llama atributo. Entonces aquí yo puedo tener otro objeto enorme que tenga n atributos. Y por ejemplo puedo decir que acá ya no voy a tener este enlace, sino que voy a tener para acá. Este enlace ya no va a existir, sino que voy para arriba. Este es un nuevo objeto, ¿verdad? Entonces básicamente así es como se mueve el heap. Este es un enlace dinámico. Voy cambiando los enlaces como lo es la instancia de objetos. Mientras que el lado del stack, donde tengo main, z atributo entero, z atributo cadena, son enlaces estáticos. ¿Por qué? Porque esto no va a cambiar. Si yo puedo volver, perdón, si yo llamo otra vez z atributo cadena, se le va a asignar otra porción de memoria, pero no es el mismo. O sea, estos dos no van a ser lo mismo, sino que son diferentes llamadas. Mientras que si yo instancio un objeto dos veces, es el mismo objeto. Por eso es dinámico, porque es el mismo objeto. Mientras que las llamadas yo puedo llamar n veces, pero cada vez que lo llame, asimismo es un nuevo enlace estático. Nunca voy a repetir yo un mismo enlace, ¿verdad? Entonces vamos viendo que los compiladores van más allá de venir y decir pertenece o no pertenece a la, pertenece o no pertenece al lenguaje este carácter o algo así. Va más allá de eso. Va mucho más allá, sino que esto ya, como que esto es el core de un lenguaje de programación. Esto es lo que mira el garbage collector. O sea, básicamente, ¿se dan cuenta? Los avances a nivel de compilación, ahora lo vemos como que muy lógicos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque uno dice, esto ya tengo objetos acá, pero ¿qué pasa con esta memoria que queda libre? Voy a diseñar un algoritmo que limpie esta memoria. Es el garbage collector, pues. Ese es el garbage collector. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo hago infinitas llamadas y nunca limpio? Nunca limpio la memoria. Siempre me va a estar dando stack overflow o heap of the memory. Pero si si el tuviera un algoritmo que lo haga automáticamente, me olvido de eso. Y eso fue lo que pensaron los creadores de Java. ¿Por qué no hacemos esto automático? Y lo limpiaron y dieron como nacimiento un garbage collector. ¿Verdad? Eso, entonces siempre digo yo, me gusta mucho el tema de garbage collector porque principalmente no se mira en el, aquí en San Carlos no miramos garbage collector. De por sí en ninguna universidad de Guatemala van a ver estas cuestiones. En las universidades de Guatemala por lo regular se quedan en análisis sintáctico. Solo aquí en San Carlos vamos un poco más allá de este análisis sintáctico. Eh, y bueno, entonces es un conocimiento que tenemos acá en San Carlos, pero nos quedamos en las puertas de un garbage collector. Entonces, como siempre digo, ¿verdad? Alguien puede venir y generar un algoritmo para garbage collector y pues se puede graduar con eso. Es un proyecto de tesis muy bueno. Bien, entonces básicamente todo esto vamos hablando ya de toda la perspectiva de compiladores, como un background de cómo trabaja un lenguaje de programación. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve un lenguaje de programación al final? Entonces, dudas hasta acá. ¿Tienen preguntas de esto? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí les queda claro este tema? Tal vez por el momento, gracias, tal vez por el momento no es que lo vayamos a ver aquí en este curso como tal el tema de los enlaces, las posiciones de memoria, porque estas posiciones de memoria, existen algoritmos para calcular posiciones de memoria, ¿verdad? Pero es hacia donde vamos. A esto es lo que queremos llegar, ¿verdad? En el estudio de compiladores. Bien, el libro es claro que lo enseña porque está diseñado para que en un curso se cubra hasta la generación de código intermedio, ¿verdad? Entonces ellos diseñan el curso, el libro está diseñado para cubrir desde análisis léxico hasta el código intermedio en un solo curso, ¿verdad? Bien, entonces una aplicación de esto donde podemos ver bien claro estas cuestiones de los enlaces y de todo el acceso a heap y a stack es en el paso de parámetros. Eso es claro cómo se puede visualizar en los accesos al heap y el acceso al stack. Es decir, algo es dinámico versus algo estático. ¿Qué tipos de pasos de parámetros tenemos? ¿Quién me puede responder eso? Por valor y por referencia. Gracias, Carlos. Correcto. Correcto. Entonces, tenemos en este caso, aquí están los dos parámetros que son por valor, que a la larga me representa el enlace estático. Este es un enlace estático. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Estoy pasando un 5 y ya, únicamente. Mientras que los enlaces dinámicos que están acá son por referencia. Es un dinámico. Es un enlace dinámico. Entonces, ¿qué me indica un paso por referencia? Que estoy enviando el famoso que nosotros le llamamos apuntador. Esto es un apuntador. ¿Y qué es una posición dentro del heap?
Es una posición dentro del heap. Entonces, ¿qué le mando yo? Por ejemplo, le puedo decir 100, pero este 100 no es un valor. Este 100 yo estoy consciente bajo la sintaxis, por eso se maneja la sintaxis esta, ¿verdad? Creo yo, antes de una variable, para referenciar que es por referencia. Entonces yo sé que este 100 no es un valor, es la posición 100 del arreglo dentro del heap. Entonces yo tengo mi heap y aquí tengo la posición 0 y aquí digamos tengo la 100. Entonces esta posición 100 me referencia a la posición 100 dentro del heap y ahí está el objeto que voy a estar tratando. No es un valor 100, mientras que en el enlace estático este 5 es 5 y ahí va a quedar y no va a cambiar. Si yo vuelvo a llamar yo vuelvo a llamar la, el método, puede que la siguiente vez que le llame lo voy a pasar un 10, pues, pero no va a cambiar. Mientras que acá 100 puede cambiar, porque en una ejecución próxima ya puede que este objeto ya no sea 100, sino que ahora pueda ser 300. Entonces vamos cambiando, ese objeto es dinámico, ¿verdad? Por eso es el nombre, dinámico. Y este es uno de los claros ejemplos de un entorno dinámico, un entorno estático, un enlace estático y un enlace dinámico, que vamos viendo cómo se comportan estos dos arreglos, heap y stack, ¿verdad? Son nuestros dos grandes universos dentro de la programación. Es muy interesante estos temas y tengamos esto presente, que esto es hacia dónde vamos. Esto es el fin de los compiladores. Cuando nosotros pensamos en diseño de compiladores, esto es nuestro objetivo. Poder diseñar y manejar todo el entorno de las porciones de memoria. Yo sé que tenemos que pasar por una etapa de léxico y sintáctico. Y esas son las primeras etapas. Pero el resultado como tal es poder lograr manejar las porciones de memoria, ¿verdad? Esto es como que el producto final de los compiladores. Démonos por servidos y nosotros podemos llegar a manejar enlaces estáticos, enlaces dinámicos, apuntadores de memoria, si podemos venir y manejar errores de stack overflow, de heap of memory. Entonces, si podemos manejar esos errores a nivel de compilación, nos damos por servidos, ¿verdad? Pero eso va a ser hasta el siguiente curso. Este primer curso de compiladores es clave en el sentido de que nos brinda herramientas en el análisis sintáctico para hacer el análisis semántico. En el análisis semántico ya vamos a venir y hablar de empezar a llenar la verdadera tabla de símbolos que nos ayudan para el cálculo de las posiciones de memoria. Pero eso ya es en siguientes cursos, ¿verdad? Entonces vamos ahí dándole razón de ser a todos los compiladores y todos van teniendo ya eh, como que su rol, ¿verdad? Vamos viendo ahí un poco más, un overview mucho más amplio. Bien, con esto terminamos la parte teórica de compiladores. Ahora sí, vamos a empezar con el curso como tal. ¿Dudas hasta acá de toda la parte inicial del curso? ¿Alguien ahí tiene alguna duda? Comentarios también, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el contenido del curso? ¿Cómo ven estos primeros, eh, cómo ven estos primeros
las primeras clases, ¿verdad? Es interesante ese Ronnie. Sí, es correcto. Todo el estudio de compiladores no es por molestarlos, ¿verdad? No es por venir y hacer más difícil una carrera, sino que es todo un mundo, ¿verdad? Todo un mundo de compiladores detrás de, toda una ciencia, todo un conocimiento detrás del diseño de compiladores. ¿Alguien más tiene algún comentario de esta sección, de esta parte? Que este va a ser y esta parte es interesante porque aparte que tienen que leerlo, tienen que aprovecharlo, porque esto también se evalúa en un primer parcial, eh, y es la parte teórica, ¿verdad? Entonces, sí, por lo regular es la parte, y es el parcial donde tienen que aprovechar más, ¿verdad? Porque van a venir preguntas directas, entonces son de selección, entonces ustedes tienen que eh, aprovechar este parcial, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna duda? ¿Se quedó con alguna cuestión allí? ¿Un comentario previo a entrar de lleno a lo que es el diseño de compiladores? Esto va a ser como que nuestra última clase teórica, ¿verdad? Ya no vamos a hablar teoría, sino que ahora vamos a empezar a hablar práctica. Bien, si no hay aportes, vamos a iniciar el curso como tal, ya contenido eh, real de compiladores. No, no miramos código, aquí no miramos código. Donde se mira un poco de código y hacen el análisis semántico. Aquí solo miramos algoritmos como tal. Bien, toda esta magia de venir y hablar de entornos de ejecución, paso de parámetros y todo, tiene que tener un inicio. Obviamente no vamos a venir y decir, vamos a desarrollar ya los pasos por parámetro, por referencia, valor, vamos a estar enseñando ya el heap, el stack y todas esas cuestiones. No, todo tiene que tener un inicio. ¿Quién es ese inicio? El escáner o el análisis léxico. Con esta fase del compilador es donde nace todo, el escáner. El escáner básicamente se le denomina escáner porque va escaneando toda la entrada. Va diciendo, pasa toda una revisión a la entrada y ya genera una salida. Entonces, ¿cuál es la función del escáner o del análisis léxico? La principal función es leer los caracteres de entrada del programa fuente, agruparlos en lexemas y producir una salida, como salida una secuencia de tokens para cada lexema. Vamos a ir viendo. Acá tenemos varias cuestiones. Caracteres, lexemas, tokens. Son cuestiones, son definiciones que estoy subrayando que son bien interesantes. Muchas veces se tienden a confundir, pero sí es necesario venir y diferenciarlas, ¿verdad? Colocar una diferencia entre cada uno. Entonces, los caracteres es lo que lee, los lexemas es lo que agrupa y la salida es el token. Entonces, entrada tengo caracteres, procesamiento tengo a los lexemas y como salida tengo un token. Básicamente así. Los caracteres son los que entran, los lexemas son los que proceso y el token es la salida. Entonces es muy importante que tengamos esa diferencia.
Básicamente así es como funciona el análisis léxico. Viene un programa fuente, que estos son los caracteres. Es un conjunto de caracteres, ¿verdad? A la larga, un programa fuente es un conjunto de caracteres. Viene el analizador léxico, que es el escáner, lee todos los caracteres, los transforma a lexemas y el análisis sintáctico le pide el componente léxico. ¿Quién es ese componente léxico? Vendría siendo el token. Entonces vemos que el comportamiento de esta fase puede ser colaborativo. No necesariamente tiene que ser lineal. Si alguien lo quiere hacer lineal, está re bien. Si alguien lo quiere hacer colaborativo, está re bien. O sea, no es una ley que sea lineal, no es una ley que sea cíclico o colaborativo. ¿Por qué? Porque yo en el análisis léxico, en el léxico, le puedo pasar al sintáctico toda la lista de tokens. Y déjame de molestar, ¿verdad? Ya no me decís nada. Pero puedo venir y decir que el mecanismo sea dame uno por uno. Y se lo vuelvo a pedir. Y me lo da y así. No importa. Cualquiera de los dos está bien. Pero aseverar de que el compilador es una estructura lineal está malo. No es una estructura lineal. Puede ser lineal, pero no es una ley. Asegurar que todo es colaborativo o es cíclico también está mal. ¿Por qué? Porque yo lo puedo diseñar lineal, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta manejarlo lineal, ¿verdad? Termino una fase, doy por terminado, ya nunca más vuelvo a preguntar de esta fase. Pero se puede hacer de cualquier manera, ¿verdad? Entonces básicamente es, pero al final, ¿cuál es la función del análisis léxico? Brindar un token, un conjunto de tokens. Bien, entonces tenemos o caemos a tres conceptos claves dentro del análisis léxico. El concepto de token, patrón y lexema. ¿Qué es un token? ¿Es un patrón y qué es un lexema? ¿Alguien me puede responder? Ya sea me puede responder los tres, me puede responder solo uno, no importa. Me pueden responder dos, pero ¿qué es lo que entienden ustedes por token, por patrón y por lexema? Yo entiendo que el patrón es como la expresión regular que tiene que seguir los caracteres para poder ser un token. El token vendría siendo como, ¿cómo le llamamos a ese patrón? Básicamente, como el Ujú. identificador de ese patrón, y el lexema sería qué está conformando ese token, como eh, así su contenido. Sí, vamos ahí. Por ahí vamos con la respuesta. La llamamos bien encaminada. Tenemos bien la definición de patrón y bien también la definición del lexema. La de token está un poco, falta un poquito. Vamos a ver, el token es el lexema que cumple con un patrón. No, no, un token no es un lexema. Un token contiene el lexema, pero no es un lexema. Yo Perdón, entiendo por token que sería como la salida del analizador léxico que llevaría un nombre y el valor, o sea, un atributo. estás dando en el punto. ¿Y eso qué es a la larga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que algo que lleva varios atributos? Lexema, o sea, Mario dice, ahorita me pueden responder. O sea, Mario dice, lexema es el conjunto de caracteres que forman una palabra. Sí, podríamos decir que sí. Leslie Mariela dice, lexema es un conjunto de caracteres que coincide con un patrón. Puede coincidir, pero también puede coincidir que no. Puede no coincidir con nadie y es un lexema error, ¿verdad? El token posee identificador y un atributo. Sí, ahí vamos bien, tal como Diego dice también, lo dijo también. Pero ¿cómo le llamamos a eso? Puede ser una estructura de datos o es una estructura de datos, ¿verdad? Es un, si quieren verlo así, es un nodo dentro de una lista. Así es. Entonces, el token
no es aquel lexema, no, es si quieren verlo así, es como un nodo dentro de una lista. ¿Una lista de qué? De tokens. Es un registro dentro de una tabla. ¿Una tabla qué? Una tabla de tokens. Entonces, es una estructura de datos lineal. La lista de tokens, comúnmente se le llama lista de tokens. Y cada token va a ser un nodo. Y en ese nodo, ¿qué va a ir guardado? Todo lo que a mí me sirve para generar el análisis léxico. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero vamos teniendo los conceptos bastante sólidos. Eso está bien. Lexema es una secuencia de caracteres en el programa que coinciden con el patrón para un token. Incluso para el diseño de compiladores, incluso los errores tienen patrones. Entonces, cuando hay una palabra que no reconozco, puedo incluso definir una secuencia, ¿verdad? Es un lexema error. Entonces, por ahí tenemos la definición correcta, ¿verdad? Puedo venir en la entrada, yo puedo venir y tener ABC. Pero esta entrada, como tal, antes o previo al análisis léxico, no es nada, solamente eso es un flujo de caracteres. Posterior al análisis léxico, durante el análisis léxico, esto se convierte en un lexema. ¿Por qué? Porque es el que coincide en algo, ya sea error o un acierto, pero coincide en algo. Entonces eso ya es un lexema durante el análisis léxico o durante la compilación. Pero previo a eso no puedo venir y decir if x igual a 10, digamos. No puedo venir y decir que if, es que el lexema, if, el lexema, estos no son lexemas, simplemente son caracteres, muchachos. El lexema es dentro de la compilación, ¿verdad? No, ustedes no van a estar programando y diciendo, sí, es que mira, es que tenés un error en el lexema tal, no, son caracteres, ¿verdad? Pero en la compilación sí, ya los tomamos como lexemas, ¿verdad? El patrón es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas, ¿verdad? Comúnmente se le asocia el patrón con la expresión regular, pero no es necesario. No voy a venir y decir que el patrón es netamente la expresión regular. La expresión regular viene siendo una notación para modelar patrones, ¿verdad? Y es la notación por excelencia. Pero no es necesario que venga y yo diga que así tiene que ser. Ya no es necesario, sino que es una técnica, ¿verdad? El patrón a la larga es el que me indica, son como los moldes que los lexemas deben de cumplir, que los caracteres deben de cumplir. Entonces, para la construcción de un lenguaje de programación, tengo una infinidad de moldes que los caracteres van a cumplir. Cuando cumplen, son un lexema. A la larga, cuando cumple un lexema con un patrón, perdón, este no era patrón, voy a dejar de compartirlo, de una vez lo voy a arreglar. Este token. Permítame un momento. Está. A la larga, cuando un lexema es aceptado por un patrón, es hora de crear un token. ¿Sí? Vengo yo y creo un token. ¿Qué es un token? Es un par clave valor. ¿Alguien dijo ahí también eso estuvo bien? ¿Quién fue? José. Identificador y un atributo. A la larga es un clave valor. Hay bases de datos clave valor, por si alguien quiere ahí investigar, hay bases de datos orientadas a clave valor. Es un tipo de base de datos
como la relacional, como la documental, como todos los tipos de bases de datos. Hay una que es clave valor. Bueno, regresando un poco a esto, ya me fui para teoría de base de datos. El token es un par clave valor. Dicho par es el nombre del token y un valor de atributo opcional. Así lo define el libro, pero el valor no necesariamente tiene que ser solo uno. Puedo tener varios. Voy a abrir una pizarra y vamos a compartirla. Vamos a ir ahí creando la cuestión. Voy a compartir la pantalla completa. Bien, entonces yo tengo como entrada así. Vamos a ver, dice decir que el valor que le damos, a una variable es un token. No, no es un valor. Es un identificador, valga la redundancia, que identifica al lexema. Ahorita vamos a ver un ejemplo cómo es. ¿Saben qué? Vamos a hacer otra cosa. Tengo compi1. Ahí está, compi1. Estos son mis caracteres. ¿Sí? Entra el proceso de compilación y yo tengo un patrón por acá que dice ID es igual a, allá vamos a ver expresiones regulares en su momento, a B, concatenado con A, B, o 0 a 9 y una cerradura de cleaning. A la larga, este es mi patrón. Este viene siendo patrón. Patrón. Este es el patrón. Cuando entra el proceso de compilación, este se vuelve el lexema. Entonces vengo y digo, ¿este conjunto de caracteres coinciden con este patrón? Sí, entonces es un lexema. Y como coinciden, lo registro como token. Ahora vamos a ver qué es un token. Un token, ¿cómo se construye? Bueno, entonces vamos a colocar como una especie de lista. Que va a tener un ID. ¿Qué puede tener vamos a colocar identificador? ¿Qué puedo tener como valor? Voy a colocar lexema. Al lexema como valor. Pero no solo me puedo centrar en un solo valor. Puedo tener fila. Puedo tener columna. Y puedo tener otros más que me sirvan a mí para las siguientes fases. ¿Cómo ustedes creen que cuando dicen hay un error en la línea 3000? ¿Cómo se mira eso? Eso es el análisis léxico reportando eso. Porque el análisis sintáctico ya no hay caracteres. En análisis sintáctico dejan de existir los caracteres. En análisis sintáctico ya no verificamos cadenas de entrada. Lo que verificamos, tokens. El único que tiene
interacción con la cadena de entrada es el escáner o el análisis léxico. Entonces, eso me abre la puerta a que el que lleva el control de filas y columnas es el escáner. Entonces, para este, estoy diciendo que le voy a poner ID, es un Lexema Compi 1. Está en la fila 1, digamos, y en la columna 1. ¿Sí? Y este registro como tal es el token. Este registro. ¿Qué le va a interesar al análisis sintáctico? Es este. Esta cuestión es el que le interesa al análisis sintáctico. ¿Qué le interesa al análisis semántico? Es este. Estos dos, perdón. Más este que este, pero sí los dos. Al semántico. Sintáctico solo este. Semántico los dos. ¿Qué le interesa al programador para reporte de errores? Son estos tres, donde está dando el error. Pero ese lo lleva al control el análisis léxico, ¿verdad? Entonces, así es como se mira un token. ¿Qué pasa si viene y digo, bueno, signo igual 10? Entonces voy a tener una expresión regular que se llame IG, digamos, que es básicamente el signo igual. Vamos a hablar de expresiones regulares más adelante, cuál es la expresión regular mínima. IG, signo igual. Tengo otra expresión regular que se llame B y es, qué sé yo, 0 a 1, 0 a 10, 0 a 9, cerradura positiva. Tengo otra expresión regular que se llama P, que es más que todo solo un punto y coma. Entonces acá vengo y digo, bueno, el escáner leyó esto. Ahora el escáner viene y lee esto. Bueno, entonces digo, ahora el ID es IG. ¿Cuál es el lexema? Igual. ¿En qué fila está? Fila 1. ¿Qué columna? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Columna 8. Sigue el escáner. Lee 10. ¿Qué viene siendo 10? P, V. ¿Qué lexema es? 10. ¿Qué fila es? 1. 9, 10. Columna 10. 10, o sea, 8, 9, 10, 11, 12. Punto y coma, ¿qué hay 10? ¿O qué le voy a poner? P. ¿Qué lexema es? Es un punto y coma. ¿Qué fila es? 1. ¿Qué columna es? ¿Qué columna es? 10. 12. Entonces, estos son mis conjuntos de tokens. Esta es la clave. Esta es mi clave y este es el valor. ¿Sí? Clave, valor. Como aquí decía alguien, identificador, atributo. Identificador, atributo. ¿Sí? Yo ya en el análisis sintáctico, como estábamos viendo hace unas clases anteriores, yo voy a ver forma. Es decir, yo voy a ver que cumple con la forma ID que cumple con la forma ID igual valor punto y coma. No voy a ver qué tiene. Que si tiene esta variable ya fue definida, que si este valor es el que corresponde, no lo voy a ver. Yo voy a ver ID igual valor punto y coma. ¿Y qué me está dando el análisis léxico? ID igual valor punto y coma. ¿Sí? Entonces es por eso que yo veo, mi salida es esto. ¿Por qué? Porque esto le sirve al sintáctico. Y cada fila o cada registro viene siendo un token. Entonces este es un token. Miren, este es el token. ID, lexema, fila, columna. Si ustedes necesitan agregar patrón, lo pueden hacer.
Si a ustedes les sirve o simplemente quieren llevar un control mejor de sus analizadores léxicos, pueden tenerlo. Mira, no es un modelo relacional como tal para venir y decir que son únicos, porque puedo tener NIDs. NIDs puedo tener, o sea, puedo tener un sinfín de IDs. Y aquí puedo tener otra ID. Y aquí otro abajo. Pero el análisis sintáctico acepta N tipos de identificadores. No es de que venga el análisis sintáctico y te diga, bueno, ya acepté un ID, ya nunca más voy a aceptar uno. O sea, eso no es cierto. O sea, el análisis sintáctico te acepta diferentes, bueno, los mismos tipos de identificadores en diferente posición. La diferencia está cuando estés construyendo tu compilador. Si necesitas en verdad hacerle una diferencia, podrías colocar acá un registro, digamos, ¿no? Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 6, para ser los únicos, pero el que siempre va a revisar el sintáctico va a ser este, y el semántico va a ser este. La verdad, como les digo, en mi construcción nunca me ha servido. Si a ustedes les sirve, lo pueden dar, o sea, no hay problema, o sea, ahí no hay problema. Pero en sí, el que les sirve el sintáctico es este. ¿Por qué? Porque el sintáctico ve la forma. Y a nivel sintáctico, o sea, las gramáticas en el análisis sintáctico, una gramática te acepta N tipos de tokens, ¿verdad? O sea, no es de que venga y diga, bueno, ya vino uno, ya nunca más va a venir. Y si viene otro, ya no sé qué hacer. O sea, no. Pero como dejo abierto a que si a vos te sirve colocar un ID único, dale. O sea, si según a tu construcción te sirve. Pero eso sí, sí soy claro de que el que le sirve al análisis sintáctico es este. Es este, ¿verdad? Pero no es de que sea una ley construirlo así, tampoco es que sea una falencia no ponerle una referencia única, ¿verdad? Depende mucho. Por ejemplo, alguien puede decir, no me sirve la fila y la columna. Bueno, está bien, no pasa nada. Entonces aquí cabal iba también a esto, ¿verdad? Alguien puede poner el patrón, puede poner la expresión regular. ¿A él le sirve? No sé, tal vez puede que sí le sirvan. A la larga se coloca lo que sirve para la generación del compilador, ¿verdad? Si es una buena práctica y te sentís mejor que colocando esto, porque puede que en un futuro te sirva, dale, no hay problema. O sea, aquí no es una ciencia cierta colocar cuál es la forma de esto, ¿verdad? Puedo colocar lo que yo necesite, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos colocar de acá, llevar de esto, del flujo de caracteres, que es la cadena de entrada, a esta lista o tabla o la estructura lineal que ustedes quieran manejar? O sea, tampoco no es una ley que tiene que ser una lista, tampoco es una ley que tiene que ser una tabla, ¿verdad? Ahí como ustedes se sientan cómodos. ¿Cómo llevamos a esto? ¿Cómo lo llevamos? Con los autómatas. El autómata es el que me va a llevar de este punto a este punto, ¿sí? Es el autómata. ¿Y qué vamos a ver con esto? Con los autómatas. Con los autómatas vamos a ver Thomson. Vamos a ver
subconjuntos. Vamos a ver árbol. Y vamos a ver minimización de autómatas. Cuatro métodos para generar autómatas, ya sea deterministas o no deterministas, pero son 4 métodos para generar autómatas. Y todo eso va apoyado de construcción de expresiones regulares. ¿Qué es lo que vamos a ver el siguiente día de clases? Empezamos con los patrones y las operaciones del lenguaje. ¿Dudas hasta acá de todo este tema, de esta introducción al análisis léxico? Sí, la estructura tiene que ser lineal. Esa es una pregunta clave, ¿verdad? Gracias, Diego. Tiene que ser lineal. Tiene que ser lineal. Jamás tiene que ser jerárquica. Ya sea una lista, o ya sea una tabla, pero sí tiene que ser lineal. ¿Por qué? Porque de este token viene uno siguiente, y del siguiente viene otro siguiente, y de este viene otro siguiente. Esa es una línea, ¿sí? Porque el análisis sintáctico va a analizar token por token en orden, ¿verdad? Entonces sí tiene que venir lineal. Gracias, Diego, por la pregunta. Es interesante y sí lo aclaro, tiene que ser lineal. ¿Alguna otra pregunta? La tabla de símbolos. Bien, gracias, interesante pregunta. Si te das cuenta, como por decirlo así, en una tabla de tokens, va todo. Va el signo igual, va el punto y coma, va a ir un valor, cuestiones que son más genéricas. En una tabla de símbolos como tal, va solo aquello que tiene nombre propio dentro de un lenguaje. ¿Qué es lo que tiene nombre propio dentro de un lenguaje de programación? ¿Alguien me puede decir qué es lo que tiene nombre propio dentro de un lenguaje de programación? Palabras reservadas, no, porque ese no es nombre propio. O sea, ¿cuántos enteros puedo tener? 1000 enteros, ¿no? O sea, y eso no es propio. ¿Alguien dijo aquí algo? Variables. Variables, nombres de métodos, nombres de clase. Sí, básicamente. Variables, nombres de métodos, nombres de clase. Todo aquello que tiene nombre propio. Eso va a ir registrado en la tabla de símbolos. Y la estructura de tabla de símbolos es mucho más compleja, ¿verdad? Como les dije, tabla de símbolos se termina de ver en compiladores 2, pero va en la tabla de símbolos, va nombre. Y aquí sí importa que sea único dentro del entorno. Va nombre, entorno, posición, tamaño, nombre, entorno, posición, tamaño, tipo. Si es, eh, si es tipo variable, si es tipo método, o sea, es ese tipo, no tipo entero y cosas así, ¿verdad? También va tipo variable. Si es entero, cosas así, también voy a ir colocando, saber tipo, ya se me está olvidando tipo variable, también voy poniendo un rol. Y esto va creciendo. Y este sí, incluso aquí hay quienes que colocan fila, columna si quieren, ¿verdad? Porque viene del análisis léxico, pero es enorme. Algo que nunca va a ir en la tabla de símbolos es el valor. Es un error garrafal colocar valor. Nunca coloquen valor. Pero eso ya es para generar un verdadero compilador. Para compiladores 1 sí podemos colocar valor en tabla de símbolos, pero para compiladores 2 no se coloca con valores en tabla de símbolos. Básicamente, la diferencia es amplia, ¿verdad? El
el alcance de, por decirlo así, lineal de la tabla de análisis léxico o nuestra secuencia de tokens contiene todo y es algo sencillo. Mientras que acá únicamente va a contener lo que tenga nombre propio y su contenido es mucho más amplio, mucho más amplio, ¿verdad? Esa es la diferencia. Si pudieras utilizar una de tokens como tabla de símbolos, jamás, no se puede, no se puede, ¿verdad? Son diferentes, muy diferentes. Bien, ¿dudas? ¿Más dudas? Bien, el lexema. Bien, el lexema es cuando tenés esto y ya entra al análisis léxico. Venís y decís, bueno, esta secuencia de caracteres coincide con esta expresión regular, ¿verdad? Que a la larga es el patrón. Entonces es un lexema. Entonces, lexema será con pi 1. Entonces, si lo querés ver así, lexema es algo que coincide con un patrón. A veces no coincide y cuando no coincide es error, pero pues es un lexema de error. Pero generalmente es un conjunto de caracteres que coincidió, que pudo coincidir, mejor pongámosle así, que pudo coincidir con un patrón. En este caso, con pi 1. Con pi 1 coincidió con este patrón, entonces esto es un lexema. Con pi 1 como tal, la C, la O, la M, la T, la I y el 1. Esa concatenación de todos estos caracteres es el lexema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque coincidió con este patrón. Pero, por ejemplo, hay quienes que no coinciden y se quedan a la mitad del autómata. Entonces reporto, pero hay error en ese lexema, ¿verdad? O sea, no es centrado solo a los que aceptan. Comúnmente, pues, esperamos que todo obviamente todo un programa acepte todos los caracteres, ¿verdad? Porque ese es el fin, ¿verdad? Por eso comúnmente se le dice que es el que coincide con un patrón, ¿verdad? No sé si te queda clara ahí. Digamos entonces, el lexema es básicamente como el análisis de cada carácter, por decirlo así, y un patrón es como un molde de eso, ¿verdad? Y Sí, ya depende del lexema si coincido o no. sí, correcto, es así. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas, el día martes vamos a seguir la clase ya entrando un poco más a los operadores del lenguaje como tal. Vamos a platicar un poco de los lenguajes de los operadores que tienen los lenguajes de programación o los lenguajes como tal, mejor dicho, los lenguajes en general, ya para entrar dando una introducción a las expresiones regulares, ¿verdad? Entonces nos quedamos hasta acá el día de hoy y nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana también.